Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos contra la Corrupción. Soy Fernanda Reyes Bueno, acompañada de Agustín Páez. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy agradecemos nuevamente este espacio al Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla, porque nos da la posibilidad de platicar sobre muchos temas que tienen que ver con la prevención y el combate a la corrupción. Pero hoy nos vamos a adentrar en el corazón del Poder Judicial del Estado de Puebla, específicamente en el Consejo de la Judicatura, para explorar cómo la cultura de derechos humanos y la perspectiva de género no es solo una cuestión de un mandato legal, sino la base para consolidar la ética en el servicio público y construir una justicia que sea en realidad confiable. Así es, y para hablar de este tema, hoy tenemos como invitada a una persona cuyo trabajo es fundamental para esta misión. Y ella es la maestra Ilse Liliana Hernández López, directora de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial. Maestra, bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pues antes de que comencemos, para que nuestra audiencia conozca la importancia de su labor, vamos a presentar a la maestra Ilse Hernández. Ella es titular de la dirección que tiene un rango constitucional y legal que está establecido en los artículos 76 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artículo 45 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y es quien en conjunto con su equipo de trabajo construye estrategias que garantizan que la justicia en Puebla se imparta con una perspectiva de género y con el enfoque de derechos humanos. Es un honor, maestra Ilse, tenerla aquí con nosotros. Gracias, Agustín. Gracias, Fernanda. Es un gusto para mí poder estar con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos desde la Dirección de Derechos Humanos y Género. Muchas gracias, maestra. Empezamos por lo esencial. Su dirección no es una unidad más, tiene un mandato muy claro. Y una de sus atribuciones es promover y garantizar el respeto de los derechos humanos a la incorporación de la perspectiva de género. En términos prácticos, ¿cómo es que se traduce esta atribución en una herramienta concreta para fomentar la ética en el Poder Judicial? Bueno, pues esto se traduce en que a través de la dirección fungimos como un asistente que apoya todas las áreas jurisdiccionales y administrativas del Poder Judicial para que en sus actividades puedan incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El incorporar la perspectiva de género en las funciones que hacemos dentro del Poder Judicial nos permite entender, analizar cómo el género y cómo las diferencias estructurales, las desigualdades y la discriminación pueden influir en cada uno de los casos que se ven en el Poder Judicial. Y por su parte, bueno, el enfoque de derechos humanos nos permite identificar cómo todos los sujetos que somos personas, somos sujetos de derecho y cómo los derechos humanos se deben de aplicar en cada uno de los procedimientos a través de utilizar estándares internacionales o nacionales en la materia. Esto, maestra, es algo fundamental porque en este pensamiento estamos hablando de ética. O sea, estamos hablando de cómo nos conducimos nosotros en lo cotidiano y esta forma de visualizar la ética para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y en general del Poder Judicial resulta algo fundamental. A mí me gustaría saber, a partir de las funciones específicas que usted tiene como titular de la dirección, acerca de su función como de consulta, de asesoría institucional. ¿Cómo ha realizado estas actividades de consulta a través de su dirección en el Poder Judicial? Como bien dices, Agustín, una de nuestras funciones es ser un órgano de consulta para todo el Poder Judicial. Un ejemplo de ello es que a partir de 2023, a través de la titular, que es una servidora, fungimos como presidentes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés. ¿Esto qué nos permite? Nos permite no solo atender a las áreas o apoyarlas para incluir la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos, sino también hacer transversal estas perspectivas para que puedan abonar en las conductas de los servidores públicos del Poder Judicial.
Esto que nos permite pues actuar con mayor ética y con ese enfoque de derechos humanos, reconociendo a todas las personas en nuestro quehacer institucional. Y maestra, hablando de este comité de ética, ¿nos podría comentar un poco más acerca de cómo es su estructura, de cuáles son sus funciones, de cómo es que se conforma este comité de ética? Sí, claro que sí. Mira, el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés dentro del Poder Judicial está conformado por 6 personas, una que es la presidenta, que es su servidora, una secretaria técnica y 6 vocales. Estas vocales representan a cada una de las áreas que conforman al Poder Judicial. Por ejemplo, tenemos un área de recursos humanos, tenemos un representante del Centro de Justicia Alternativa, un representante de la Escuela Judicial, un representante mismo de la Dirección de Derechos Humanos, del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, como del Tribunal de Justicia Administrativa. Esto que nos permite justamente visibilizar esas conductas que están en las diferentes áreas para poder promover la ética y los principios de derecho. Así es como está conformado. Ahora también dentro de las actividades que nosotros tenemos comité, pues está la difusión del código de ética, del código de conducta. Para nosotros es muy importante mencionar, desde 2005 no se había actualizado el código de ética, no se había actualizado el código de conducta. Con esta transformación que hemos tenido, pues a partir de 2024 en septiembre se publica en el periódico oficial del Estado el Código de Ética del Poder Judicial y mediante acuerdo del Pleno en este año, en julio, pudimos tener ya nuestro código de conducta actualizado. Esto también que nos permite pues generar más acciones en temas de difusión, en campañas de difusión, capacitaciones para los servidores públicos. Este año hemos capacitado aproximadamente a 700 personas servidoras públicas en los temas del código de ética y código de conducta. Y actualmente tenemos 2 campañas vigentes sobre estos temas que están difundidas tanto en redes sociales del Poder Judicial como en las sedes del Poder Judicial de manera física. Entonces, esto es un poco como de las acciones que hemos ido trabajando con el Comité de Ética y con todos los que lo integramos. Y ahorita que nos comentaba esta parte de la difusión del Comité de Ética, esto claramente pues nos ayuda a fomentar esta parte dentro del servicio público. ¿Cree que todas estas acciones, son suficientes para llegar no solo a los servidores públicos, sino que también las personas sepan acerca de lo que se realiza dentro del Comité de Ética? Sí, sobre todo en el tema de la difusión, esto nos permite acercarnos a la ciudadanía, justamente que conozcan cuál es la labor y cuáles son los valores, los principios, las reglas de la integridad por los que se fundamenta el Poder Judicial y cómo es que los mismos servidores públicos los podemos aplicar en todos nuestros procedimientos. Digo, es gradual estos temas de capacitación, estos temas de difusión y pues tenemos el trabajo de dar continuidad en ello. Y en términos generales, maestra, ¿nos pudiera comentar qué novedades, cuál es la estructura general de este código de ética, qué contiene, cuál es el llamado a la acción que hace este instrumento, un poco acerca de cómo estos instrumentos que no son solo algo escrito, sino son la manera en la que se busca que las instituciones se relacionen con la ciudadanía y se relacionen entre ellos? ¿Nos podría comentar acerca de este instrumento que es este código de ética, este código de conducta también? Sí, claro que sí. Mira, dentro del código de ética justamente tenemos o podemos visualizar lo que son los valores con los que nos regimos, tanto en la función jurisdiccional como en toda la parte administrativa del Poder Judicial, los principios también que se dividen en la parte jurisdiccional y administrativa y las reglas de integridad. Justamente con esto es como nuestro parteaguas para poder fomentar estas conductas dentro del Poder Judicial y aparte el Código de Conducta nos dice cómo aplicarlos. Una también de las acciones relevantes que tenemos dentro del Código de Conducta es que tiene establecida la misión y visión del Poder Judicial, ¿no? Que ya vamos encaminados hacia una impartición de justicia para todos, imparcial, equitativa y libre de discriminación, que es lo que buscamos, ¿no? Desde el Poder Judicial. Y de esa misma manera también trabajan, pues son como guías bastante claras, ¿no? Para el servicio público. Sí, así es. Pues ese es nuestro eje rector, digo, más allá también de lo que tenemos nuestra ley orgánica, nuestro reglamento interno como Poder Judicial, como Consejo de la Judicatura, los tribunales, pero justamente este es como el paso a paso de cómo como servidores públicos debemos llevar a cabo nuestras conductas, ¿no? En el servicio público. El reconocer esos valores, esas reglas de integridad o esos principios, pues nos permiten acercarnos a la gente, generar confianza y tener una justicia transformadora, ¿no? Para la ciudadanía.
que eso es lo que buscamos. Esto, maestra, que dice es algo que es lo que yo creo que necesitamos oír todas y todos para tener confianza en nuestras instituciones. O sea, estamos hablando de que el Poder Judicial ha actualizado un ejercicio práctico y sustantivo. ¿Qué quiere ser? ¿Hacia dónde quiere ir? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de justicia transformadora? Está el Poder Judicial declarando de forma pues muy evidente, porque esto se publica en el diario oficial en el periódico oficial del Estado de Puebla. Entonces está siendo pues muy claro y de conocimiento de todos de cuáles van a ser los principios, de cuáles van a ser los valores, de qué conductas nosotros estamos hablando que se puede esperar tanto de la parte jurisdiccional como de la parte administrativa del Poder Judicial. Y entonces, pues esto nos da un parámetro que nos puede brindar confianza, ¿no? Acerca de esto, de cuál va a ser la conducta o a quién vamos a encontrar en el Poder Judicial. Y usted ha hablado acerca de campañas de difusión que tienen que ver con estos temas de ética y de integridad. ¿Nos podría platicar acerca de esas campañas, de qué se tratan, a quién están dirigidas fundamentalmente? Justamente digo, están dirigidas y enfocadas a las personas servidoras públicas que integramos el Poder Judicial. Sin embargo, también hacemos este parteaguas para que los conozca la ciudadanía. Las dos campañas que tenemos, una es evidentemente relacionada con el Código de Ética del Poder Judicial y la otra con el Código de Conducta. ¿Qué podemos ver en estas infografías que tenemos en redes sociales y en estos carteles que tenemos en los espacios físicos? Contamos con un QR para que sepan todos que contamos ya con un código de ética al cual puedes acceder a través de tu teléfono, a través de alguna tablet o cualquier medio electrónico. También están difundidos en la página del Poder Judicial. Nosotros como dirección tenemos un apartado web y en ese apartado web tenemos el código de ética y el código de conducta. Además de que también, están en el periódico oficial. El código de conducta, por su lado, pues obviamente demuestra esta parte de cómo podemos implementar esos valores y esos principios en nuestra actuación, que muestra un poco de aquellas acciones que no podemos realizar o que van en contra de nuestros mismos valores o nuestros mismos principios, y eso es lo que prácticamente pues tenemos en nuestras campañas, ¿no? Sobre todo hacer conocedores a nuestros compañeros y compañeras del Poder Judicial cómo debemos de actuar nuevamente, ¿no? Sí, y nos hablaba, resaltando también los atributos de estos materiales, nos hablaba hace ratito acerca de la actualización de estos documentos. ¿Nos podría platicar un poquito ahí en qué áreas de oportunidad encontraron para poderlo reforzar, para que, tenga una mejor aplicación? Los valores seguimos teniendo los mismos como función jurisdiccional, pues los jueces tienen ciertos valores o ciertos principios que deben de seguir. Sin embargo, me parece que en esta actualización que se hace está de manera más específica cuáles son esos valores y cómo los podemos llevar a la práctica, ¿no? Un paso a paso de cómo lo podemos hacer, cosa que antes estaba nada más de manera, especificativa, pero no de manera descriptiva. Okay. Exactamente. Esa es la actualización que se ha hecho de las mejoras que hemos tenido en esta parte del Código de Ética y Código de Conducta. Muy bien, pues muy importante, ¿no, Agustín? Sí, y en ese aspecto no sé si se podría, Ilse, tener esta información por parte del público. El público podría conocer este código de conducta, este código de ética, ¿los pueden revisar, descargar en alguna página? Sí, justamente lo que les comentaba está en el periódico oficial del Estado, que está la página en internet, pero también lo tenemos en la página del Poder Judicial, que ahí nos podemos meter, es www.pjpuebla.gov.mx, ahí la pueden revisar, y en la parte de consultas de acuerdos, ahí está el Código de Ética y Código de Conducta. Y quizá también en las redes sociales, ¿no? Yo he visto que en sus redes sociales estas infografías, esta campaña de difusión también está presente. ¿Y cuáles son las redes sociales del Poder Judicial? Todas van dirigidas Poder Judicial del Estado de Puebla. Estamos en Facebook, en X y en Instagram también estamos. Entonces ahí las pueden revisar, incluso ahí están las infografías para que puedan acceder al QR de manera más fácil. Pues hablando de esto, Fer, recuérdanos
todos nuestros medios de contacto, los medios de difusión de este programa y de la Secretaría Ejecutiva. Claro que sí, aprovechando el tema de las redes sociales, también les recordamos que nos encuentran como Sea Puebla. Estamos en Facebook, en X, en YouTube y también en Spotify, donde podrán encontrar pues las temporadas de Ecos contra la Corrupción. Pues bueno, pues vamos a un corte. Nos toca ir al corte, regresamos para seguir platicando más con la maestra de estos temas que nos interesan a todos. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Estamos de vuelta en Ecos contra la Corrupción. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina, que son 2222 73 77 17, 2222 73 77 16 y el WhatsApp 2215 87 56 57. Seguimos con nuestra entrevista con la maestra. Sí, pues hasta este momento, haciendo un ejercicio como de recapitulación bien rápido, la maestra Ilse, que forma parte de la Dirección de Derechos Humanos, que está en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, nos ha hablado acerca de la base institucional que sirve para fomentar la ética, para fomentar un ejercicio que brinde confianza a todas las poblanas y poblanos a partir de cómo es que se visualiza el Poder Judicial, de cuáles son sus valores, sus principios y cuáles son las conductas que busca fomentar. Y ahora vamos a hablar, Ilse, un poco más acerca de su dirección, ¿no? De la estructura que tiene y de cómo estas áreas bien definidas de derechos humanos y de igualdad y perspectiva de género, pues están dando resultados para las poblanas y los poblanos. Entonces, si quisieras platicarnos, explicarnos cómo esta división es necesaria, porque qué hacen cada una de estas áreas y que pues tú nos puedas decir un poco acerca de cómo es que a partir de esta división sí estamos viendo de manera más adecuada la institucionalización de la perspectiva de género y también este enfoque que hay hacia los derechos humanos en todo el Poder Judicial. Sí, claro que sí. Mira, para entender la estructura de la dirección, primero hay que decir que somos una unidad administrativa que pertenece al Consejo de la Judicatura y es dependiente de la Secretaría Técnica. Después la dirección, se divide en dos jefaturas. Una es la Jefatura de Derechos Humanos y otra es la Jefatura de Igualdad y Perspectiva de Género. En la primera jefatura que tenemos, que es la de Derechos Humanos, pues lo que buscamos es que nos enfoquemos en la protección individual de las personas y que justamente promovamos en todos los procedimientos que tenemos justamente el reconocer y el proteger los derechos humanos de cada uno, ¿no? Que están intrínsecos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Eso por un lado. Por el otro, pues tenemos a la Jefatura de Igualdad y Perspectiva de Género, que a través de ella buscamos transformar patrones socioculturales en temas de desigualdad, discriminación, estereotipos que pudieran estar presentes en cada uno de los asuntos que se ven en el Poder Judicial. Si bien somos una dirección o una unidad administrativa que depende del Consejo, sí estamos inmersos, como decíamos al principio, en todas las áreas que conforman al Poder Judicial y justo somos como lo que mencionábamos al principio, un asistente para todas las áreas para ver cómo pueden incorporar estas dos perspectivas, ¿no? Que es la tarea que hacen las jefaturas desde sus diferentes ámbitos. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de algún procedimiento, cómo ha sido este trabajo, por ejemplo, en el enfoque de derechos humanos? Sí, mira, por ejemplo, en el enfoque de derechos humanos, pues justamente buscamos reconocer a todas las personas. Últimamente trabajamos hace algunos 2 meses aproximadamente en una campaña para traducciones en náhuatl, reconociendo justamente a estas personas de poblaciones indígenas
que tenemos aquí en el estado, que son varias las que tenemos, y justamente se hizo una traducción de todos los servicios del Poder Judicial, ¿no? Obviamente trabajamos en conjunto con la Dirección de Comunicación Social, que es quien siempre nos apoya en difundir a través de todos los medios que tenemos o con los que cuenta el Poder Judicial esta información, y ese es también como un granito de arena que hemos puesto por parte de la dirección, ¿no? El poder difundir los servicios que tiene el Poder Judicial a todas las poblaciones que tenemos. Oh, muy interesante. Bien, y dentro de las funciones de la Jefatura de Derechos Humanos y la Jefatura de Igualdad y Perspectiva, encontramos la implementación de estrategias que garantizan la protección de los mismos, de los derechos humanos, y la incorporación de la perspectiva de género. ¿Nos podría contar más acerca de estas estrategias? Sí, mira, a través de las dos direcciones, pues siempre hemos planteado acciones muy claras para nosotros. Una es la capacitación. A través de las dos direcciones hemos fomentado la capacitación a todos los servidores públicos del Poder Judicial. Actualmente en este año hemos ofrecido 10 capacitaciones en temas de violencia de género, discriminación, reparación del daño, igualdad. Ahorita tenemos una vigente que es asesoría y defensa a víctimas desde la temática de perspectiva de género, y con estas capacitaciones, por lo menos hasta hoy, hemos capacitado aproximadamente a 2.158 personas del Poder Judicial. Obviamente siempre trabajamos de la mano con la Escuela Estatal de Formación Judicial, que también es un aliado para nosotros. Entonces esa es una de las acciones que tenemos. Otras son las campañas de difusión. Actualmente tenemos 2 campañas vigentes, que una es la de No Más Violencia, y la otra que teníamos, vigente hasta hace una semana, era la de trata de personas, ¿no? Okay. ¿Qué buscamos, por ejemplo, con la de No Más Violencia? Poder acercar al público, a la ciudadanía, incluso a nuestros mismos compañeros y compañeras, que reconozcan cuáles son los tipos y las modalidades de violencia que pueden sufrir las mujeres, ¿no? Niñas, niños y adolescentes. La campaña está dividida en 2, obviamente una, identificar como tal qué es la violencia de género, pero también reconocer que existen tipos y modalidades de la violencia. Para nosotros es importante que sepan que pues los tipos, la violencia se puede dar a través de diferentes tipos de violencia, de diferentes formas, pero que también esta violencia se puede dar en diferentes ámbitos, como puede ser la escuela, puede ser el trabajo, como puede ser la comunidad, la violencia política. Entonces, reconociendo esta parte, creo que justamente interiorizamos estos conceptos no solo en los compañeros, sino también en la ciudadanía, y tenemos un mayor alcance para ellos. Así es, sí, y estas campañas las hemos podido ver y también los invitamos a que las conozcan en sus redes sociales, donde salen todas estas infografías precisamente hablando de los tipos de violencia y dónde pueden existir, utilizando el hashtag No Más Violencia, que es la que está ahorita circulando. Sí, así es. Y Ilse, es algo como muy relevante que tú nos has platicado, y es ver que cada uno de los casos priorice a las personas. Este enfoque en la gente, en priorizar a las personas, es algo fundamental, y creo que es algo que el Poder Judicial y el Gobierno de Puebla están compartiendo, ¿no? Este enfoque en las personas, que es parte del humanismo mexicano. El que nosotros no consideremos que son ni más importantes los procedimientos, ni más importantes las formas, sino lo más importante es la gente de Puebla, ¿no? Las poblanas y los poblanos. Y entre estas cosas, ustedes desarrollan procedimientos y protocolos para transversalizar la perspectiva de género. ¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo es que se llevaron estos protocolos, alguno que ustedes hayan desarrollado, y contarnos cómo esa buena práctica? Sí, mira, desde la dirección pues tuvimos la oportunidad de impulsar el protocolo para la atención, evaluación, emisión y seguimiento de órdenes y medidas de protección para mujeres, niñas y adolescentes en el Poder Judicial. Este protocolo la verdad es que es muy relevante porque regula toda la función jurisdiccional en el tema de los mecanismos de protección. Es decir, cuando una mujer se encuentra en situación de violencia, puede optar por una orden o medida de protección. Justamente nosotros, como Poder Judicial contamos con el 24/7 como un programa que emite órdenes y medidas de protección, pero también a través de los juzgados penales de oralidad familiar o los juzgados tradicionales familiares se pueden emitir estos mecanismos. Obviamente la diferencia es que el 24/7 pues es a través de una llamada de emergencia a través de la UDAIM, que pertenece a Seguridad Pública, y después se hace del conocimiento al Poder Judicial. Y la otra es cuando exista ya un procedimiento vigente, ya sea en materia penal o materia familiar, y
subsistan signos de violencia, de alguna situación de violencia que pudiera estar viviendo alguna mujer o alguna niña, alguna adolescente, ¿no? Obviamente estos pues ya se activan dentro del procedimiento cuando hacen del conocimiento del juez a través de un escrito o de forma oral que existe esta situación. Esto para nosotros es muy importante porque a partir de que se realizó este protocolo el año pasado, en 2024, que salió por acuerdo en noviembre, se han venido dando este año otras acciones de relevancia para nosotros. Por ejemplo, el 14 de enero, se firmó un convenio interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, en donde participa el Poder Judicial, participa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de otras instituciones. También en julio se sacó un acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura, en donde este protocolo se vuelve obligatorio para todos los juzgados, incluso los que están en los municipios, cuando conozcan de alguna situación de violencia, y obviamente de acuerdo a las competencias que tenga cada uno, ¿no? Además de que se hace obligatoria la capacitación en el protocolo para todos los jueces y juezas del Poder Judicial. Entonces también ahorita vamos caminando hacia esa capacitación para que justamente puedan interiorizar más los conceptos. Y el protocolo no es más que el paso a paso de cómo pueden identificar los jueces y las juezas una situación de violencia, cómo pueden documentarlo, cómo pueden hacer este programa o este plan de seguimiento para las mujeres, para que justamente se les otorgue una protección de vida, ¿no? Y hablabas acerca en este protocolo, acerca de una alerta, ¿no? Además de lo que los jueces y las juezas van a poder hacer en el momento de identificar a lo largo del procedimiento que pudiera haber alguna necesidad de protección a una víctima. Hablabas acerca de un alerta, un mecanismo de alertamiento. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién lo podría activar? O sea, es necesario que haya alguien que pudiera decir, ahorita está en riesgo una niña. ¿Quién puede hacer esa llamada, esa alerta? Es una llamada al 911, lo puede hacer la misma víctima que esté sufriendo violencia en ese momento, o lo puede hacer algún familiar o alguien que esté conociendo de la situación. Entonces ya a través del 911 obviamente se canaliza a esta unidad de atención inmediata para las mujeres que pertenece a Seguridad Pública, y ellos van a verificar esta situación de violencia. Una vez que la verifican, ya es cuando se hace del conocimiento al Poder Judicial a través de un juzgado especializado en la materia, que también fue derivado de este protocolo que se especializó este juzgado, y van también a verificar esta situación. Una vez que la verifican, van a verificar todo el contexto, los antecedentes, el grado de peligrosidad, y con base en esta información con la que tengan y se cuente y que se verifique que efectivamente hay una situación, pues ya es que se va a hacer una emisión de la orden o medida de protección. Y justamente nos llega una pregunta de nuestra audiencia, donde nos decían que estos protocolos de los que nos estaba comentando, ¿para qué personas son, cómo van dirigidos o en qué momento es donde se aplicarían? El protocolo como tal que nosotros tenemos es para los jueces y juezas del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque justamente está regulando su actuación. Ya el 24/7 y lo que atiende en su momento Seguridad Pública sí es para la ciudadanía directamente. Okay. Entonces así es como la diferencia que tenemos que hacer del protocolo. Bien, entonces el protocolo va directamente a los jueces. A las juezas y los jueces, que atienden mecanismos de protección. Ok, y el otro sería la parte del alertamiento que ya platicamos. Que ese corresponde justamente a Seguridad Pública. Muy bien. Ok, muchas gracias. Y bueno, retomando en esta parte la atribución de coordinar programas de capacitación que ya nos comentaba hace ratito acerca de que se capacita constantemente a los servidores públicos del Poder Judicial, coordinar programas de capacitación especializada. ¿Cómo miden esta efectividad de las capacitaciones? ¿Cómo vemos que sí están funcionando para poder sensibilizar y capacitar dentro de estos temas? Pues mira, nosotros dentro de nuestras capacitaciones que tenemos, siempre implementamos evaluaciones de conocimientos. Al finalizar cada capacitación, tienen su encuesta de evaluación. Obviamente esto nos permite medir de manera cualitativa y cuantitativa cómo es que se interiorizaron estos conocimientos, ¿no? En todas las materias. Y después también hemos observado justamente ya en cada una de las capacitaciones que tenemos cómo es el grado de aprovechamiento de los compañeros, ¿no? Incluso hay más participación, hay retroalimentación, es un diálogo constante entre los ponentes y los compañeros
ellos que manejan la práctica, la parte teórica y cómo se conjuga justamente estos conocimientos para ponerlos más en práctica, ¿no? Justamente utilizando estos estándares internacionales, cómo debe ser el trato a las víctimas, cómo deben de actualizarse los conocimientos que tenemos para aplicarlos en la impartición de justicia. Muy bien, y justamente de los indicadores, ¿tenemos algún indicador que nos diga cómo es que se va trabajando, si estas capacitaciones, van subiendo esta sensibilización? Sí, bueno, nosotros lo medimos justamente como de las capacitaciones realizadas en en años anteriores con las capacitaciones que ahorita tenemos. Eso por un lado, obviamente el flujo de compañeros que se conectan a las capacitaciones, pero también todas las capacitaciones que tenemos tanto en perspectiva de género como en derechos humanos, ¿no? Que eso pues nosotros lo reportamos en todo momento a todas las instancias para que puedan ver cómo ha crecido, cómo ha incrementado estos números, ¿no? Estas estadísticas en los compañeros. Es muy importante cómo podemos ver que el trabajo de su dirección es muy amplio, en realidad, a lo largo del Poder Judicial y desde el Consejo de la Judicatura, cómo va influyendo en todas las áreas. Es un ejercicio de coordinación pues muy profundo e importante. Esta parte de construir un espacio colegiado como es el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, como después es echar a andar estos enfoques de derechos humanos y de perspectiva de género, y que ya dan como resultado pues productos específicos como este protocolo, ¿no? No sé si haya de estos protocolos en otras partes del país, si Puebla está como pues a la vanguardia en este tipo de ejercicios. No sé, directora, si nos pudiera decir si hay otro tipo de ejercicios así en otras partes del país. Mira, en años anteriores algunos otros estados, como por ejemplo Campeche, habían caminado justamente hacia hacer protocolos enfocados a los mecanismos de protección. Sin embargo, bueno, hemos trabajado también con otras instituciones para ver qué buenas prácticas tienen, y creo que hasta hoy pues Puebla está a la vanguardia con este protocolo, sobre todo también con el programa 24/7, que es un programa que atiende de manera inmediata las situaciones de violencia cuando se necesita un mecanismo de protección. Entonces creo que sí somos como un referente hasta ahorita para poder tomar en cuenta este protocolo que regula esta parte, ¿no? de la atención a través de los mecanismos de protección para mujeres en situación de violencia. Pues con esta buena noticia de que Puebla está avanzando en un problema tan grave, vamos a otro corte y en un momento regresamos. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 22 22 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Estamos de vuelta. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Seguimos con nuestra amiga Ilse Hernández, quien forma parte del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y bueno, pues Ilse nos ha estado platicando bastantes cosas interesantes y nos dio una buena noticia acerca de cómo en Puebla, desde el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial en general, se están atendiendo los casos de violencia contra las mujeres desde un protocolo que lleva a las juezas y a los jueces a tener acciones muy concretas que les permiten valorar actuaciones pues que vayan en favor de las mujeres. Pero también la dirección que lleva Ilse funge como un enlace institucional con otros organismos de derechos humanos. Y en este sentido, Ilse, ¿cómo esta vinculación sirve como un mecanismo de rendición de cuentas y en determinado momento como también como una forma de combatir la corrupción? Pues mira, para nosotros la vinculación externa es fundamental. Yo creo que el tema de trabajar con otras dependencias en la materia para atender el tema de derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género nos permite trabajar hacia un mismo fin y trabajar de la mano con ellas. En nuestro caso, pues lo que buscamos que es la igualdad entre hombres y mujeres
y también que tengamos una impartición de justicia al alcance de todos, para todos y de forma equitativa, ¿no? Entonces, ¿esto cómo nos permite medirnos en este tema de la ética? Pues la colaboración institucional nos obliga a mantenernos siempre vigentes, ¿no? Justamente a tener unas áreas, a identificar áreas de mejora y hacer una autoevaluación constante de lo que es el Poder Judicial, y esto nos permite también como generar una red de rendición de cuentas, ¿no? Un poco el medirnos con otros poderes o con otras instituciones, ¿no? Para ver hacia dónde vamos y hacia dónde estamos caminando. Y esto es algo que resulta pues muy importante, porque muchas veces se ha hablado, y en este programa, en esta mesa hemos hablado muchas veces de la necesidad de colaborar, de la necesidad de coordinar, de la necesidad de comunicar qué acciones estamos llevando a cabo todas y todos para ir pues atendiendo problemas que nos son comunes. La violencia es un problema que nos es común, incluso cuestiones que están ligadas con la corrupción también son un problema común. Entonces, pues qué bueno, y sé que ustedes vean esta necesidad de colaborar con otros organismos para ir construyendo, pues a ver qué está haciendo la Comisión de Derechos Humanos, a ver qué están haciendo en otros estados del país, como nos platicabas, qué están haciendo en el Poder Judicial Federal. O sea, necesitamos ver qué hacen otros también, pues en determinado momento hasta para medirnos, ¿no? Y ver de lo bueno, sacar pues lo mejor. Sí, y en esa parte pues tomar mano, ¿no? De ahora sí que el trabajo de todos para poder seguir avanzando y pues ofrecer justicia efectivamente para todos. Sí, así es. Pues el tema es justamente, ¿no? Trabajar de la mano con las demás instituciones, obviamente, como lo venimos manejando desde el ámbito de la competencia de cada quien, y pues haciendo la labor que cada quien nos toca como poder, ¿no? En este caso como un poder judicial. Y dentro de la misión de la dirección es promover respeto y la protección a los derechos humanos. En una frase, ¿por qué cree que es importante que el Poder Judicial cumpla con esta misión? Porque creemos que los derechos humanos son el estándar más alto de integridad y justicia. Cuando nosotros como servidores públicos abonamos a estos derechos humanos y buscamos garantizar una protección efectiva de ellos, estamos ofreciendo una impartición de justicia más justa y equitativa, y sobre todo transformadora, ¿no? Claro, y que esto ayuda a trabajar sobre la confianza que se tiene dentro de la impartición de justicia. Sí, exactamente, digo, el visibilizar en cada asunto las circunstancias que se están dando permite generar esa confianza de cómo se está abordando el caso en particular, ¿no? Y esto genera más confianza en el Poder Judicial. Y en esto, por ahí, navegando un poco en su página de internet, vemos que en este ejercicio de promover el respeto y la protección de los derechos humanos, ustedes tienen un área del Poder Judicial para los niños. ¿Nos puede comentar un poco esa parte de qué es lo que está haciendo el Poder Judicial? Sí, justamente como lo mencionas, en la página o en el apartado web de la Dirección de Derechos Humanos tenemos un apartado que se llama Justicia para los Niños. En este apartado, pues lo que nosotros podemos visibilizar de manera didáctica es cuáles son los derechos que promueven justamente los más altos tratados internacionales, pero también de forma didáctica cómo pueden jugar con ellos, ¿no? Ahí la verdad es que desde el Poder Judicial creamos una lotería y un memorama virtual. Incluso también hicimos algunas impresiones físicas para quienes colaboran con nosotros en el Poder Judicial, las compañeras y compañeros, para que se pueda hacer llegar a sus hijos, ¿no? Y a sus hijas. Entonces, esto nos permite también, comentábamos hace rato, ¿no? Estamos atendiendo no solo a mujeres y adolescentes de cierto rango de edad, también estamos atendiendo a estas poblaciones indígenas, pero también estamos atendiendo a estas infancias, ¿no? Que queremos hacerles llegar el reconocimiento de sus derechos humanos, ¿no? Y hace rato igual nos comentaba mi compañero Agustín que efectivamente, o sea, las actividades dentro de la dirección son bastantes y sí abarcan diferentes sectores, ¿no? Y de esta parte de la difusión y de promover los derechos humanos, ¿nos podría contar alguna de las experiencias que ha tenido? Sí, mira, justamente, bueno, una de nuestros grandes como aciertos o de estas experiencias que hemos venido trabajando, para nosotros es un logro el tener nuestro apartado.
En el apartado lo que podemos visibilizar en la página web es también estos estándares internacionales que pueden utilizar los jueces y las juezas para aplicarlos en las resoluciones o en las sentencias que estén determinando. Ahí pueden, hemos hecho también algunas sinergias con otras instituciones para que nos apoyen en algunas capacitaciones. Esto que nos permite, volvemos a lo mismo, ¿no? Construir lazos con otras dependencias para atender el tema de derechos humanos y género. Entonces, dentro de nuestras experiencias, pues creo que la mayor experiencia que tenemos es poner al alcance de todos esta parte de la perspectiva de género, el reconocer en cada uno, digo, si bien la ley es general y es para todos, la aplicación debe ser particular, ¿no? A cada caso concreto. Y con estos dos enfoques, esa experiencia que hemos tenido justamente con los jueces y con las juezas, es que ya ven esas particularidades, ¿no? Pueden identificar esas estructuras o esas desigualdades que pueden existir o discriminación en cada uno de los asuntos, y ahora sí aplicar esos enfoques, ¿no? Que es lo que se ha venido haciendo en el Poder Judicial. Sí, y puede parecer que es un ejercicio que es muy sencillo de entender, porque a la hora de entrar a la página, un poco experimentar lo que hay ahí, es muy fácil de entender, pero detrás hay mucho trabajo. A mí me gustaría comentarle a la audiencia un poco mi experiencia cuando entro a la dirección, y es muy claro ver qué hacen, ver cómo están divididos en funciones y cuáles son las actividades que esperaríamos ver de la dirección, pero también tiene una parte normativa que habla justo de esto, Ilse, que habla acerca de cuáles son los parámetros internacionales a los que de los que se está allegando el Poder Judicial, cuáles son las resoluciones que tiene la Suprema Corte de Justicia en el caso específico de México, y cómo las juezas y los jueces pueden tomar toda esta información de casos muy concretos, ¿verdad? Y cómo pueden estos reflejarse en actos ya en Puebla. Y pues a mí me gustaría preguntarte, tú, ¿qué perspectiva ves a partir de la dirección para que haya esta justicia transformadora en Puebla? ¿Qué es lo que tú tienes hacia el futuro? ¿Qué nos podrías decir? Pues bueno, mira, ahorita de nuestras acciones que tenemos en estos meses que vienen del año, seguimos teniendo capacitaciones, tenemos pendientes de realizar 8 capacitaciones justamente en los mismos temas. Dentro de nuestros retos tenemos todavía el tema de la profesionalización, continuar con ella, alcanzar a más número de compañeros y compañeras del Poder Judicial para que justamente sigan interiorizando estos conceptos, ¿no? Y que no se queden solamente en la parte teórica, sino se lleven a la parte práctica. Hablabas hace un momento justamente que tenemos en la página esta parte de los estándares internacionales, ¿no? Algunas sentencias de la Corte Interamericana, algunas sentencias referentes de la Suprema Corte de Justicia. No solo lo dejamos ahí, ¿no? Nuestro reto es llevarlo a la práctica. Hace unas 2 semanas aproximadamente tuvimos una capacitación sobre temas de cómo podemos utilizar estos estándares internacionales a la vida práctica, y fue un análisis por parte de todos los compañeros, obviamente dirigido, estudiando cada una de estas sentencias, ¿no? ¿Cuál es el deber de debida diligencia reforzada? ¿Cuál es la participación del Poder Judicial o de la Administración de Justicia, ¿no? En cada caso que se presente en donde exista violencia contra las mujeres o contra alguna población vulnerable? Entonces nuestro reto va encaminado hacia allá, ¿no? A que no solo se quede en papel, sino que estas prácticas las podemos llevar a la parte operativa del Poder Judicial. ¿Y alguna cosa que te gustaría decir a nuestro auditorio, que estuvo muy activo y hasta preguntó? Pues muchas gracias, por la invitación, a ustedes dos, por darnos este espacio para que conozcan las actividades que se hacen de la dirección. No olviden revisar nuestra página web, con independencia de que sea para los compañeros, también está al alcance de la ciudadanía, tiene un lenguaje accesible, un lenguaje para todos, para niños, niñas, para personas estudiosas del derecho y no estudiosas, y ahí pueden encontrar también pues todo lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo en la dirección, ¿no? Incluso también en las redes sociales para que puedan identificar esta parte de la violencia, cómo es que se da,
y cómo podemos generar acciones, ¿no?, desde nuestros espacios para poder combatirla y erradicarla. Muchísimas gracias. Ya vamos llegando casi a la parte final del programa. No sin antes queremos agradecerle toda esta información que nos proporcionó, pues de derechos humanos, esta parte pues de integrar la parte de perspectiva de género dentro de la impartición de justicia y hacer saber pues a la ciudadanía que la justicia es para todos. Sí, y pues te agradecemos, Ilse, por esta que ha sido pues una masterclass, ¿no?, de lo que está haciendo tu dirección en el Consejo y desde el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial. Es muy interesante ver que hay resultados y que son pues muy prácticos. Ahí están los documentos, ahí está la página de internet donde podemos pues echarnos un clavado y ver lo que está ocurriendo. Pues te agradecemos mucho este tiempo y pues también al Poder Judicial del Estado de Puebla por haberse animado para estar en este programa. No sé si pudiéramos recordar las redes sociales, ya solo para que nuestro público las tenga a la mano. Sí, es www.pjpuebla.gov.mx y estamos en Twitter, X e Instagram como @pjpuebla. Muy bien, muchísimas gracias. Recuerden que la justicia que respeta los derechos humanos es parte de la lucha contra la corrupción. Denunciar es su derecho y su deber. También síganos en nuestras redes sociales como Sea Puebla. Esto fue Ecos contra la Corrupción. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.